Eh, Muchas gracias antes que todo, maestro don Luis Goytisolo, por este tiempo para la entrevista. No faltaría más. Para mí, literalmente una satisfacción, vamos, hablar con gente entendida en la literatura. Eh, Vamos a tratar de platicar sobre su obra, sobre ensayos y sobre novelas. Sí. Eh, Quisiera abrir esta conversación con una pregunta que usted plantea aquí mismo respecto a la vocación de unos frailes para dar clases a unos adolescentes. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué le lleva a Luis Goytisolo a emprender la escritura? ¿Qué le lleva a convertirse en escritor? Yo supongo que habrá algo genético en esto, como en tantas cosas. Tengo una tatarabuela, María de Mendoza, que escribía novelas en el siglo XIX, era de Málaga, y luego su hijo era un notario que era al mismo tiempo casi un novelista. Por casa estaba una especie como de inventario que hizo sobre los bienes y sobre la muerte de mi bisabuelo Goytisolo, que era indiano, había vuelto de Cuba, mi abuelo había nacido en Cuba, etcétera, y murió en Barcelona de un ataque cardíaco súbito, ¿no? Entonces lo describe su muerte como un novelista. Me quedé de piedra, ¿no? Se ve que pronunció Dios en vasco, que no sé qué palabra es exactamente, y que había fulminado, entonces lo explica con dramatismos que me llamó la atención. Entonces, y un hijo suyo tradujo a Omar Khayyam, la poesía de Omar Khayyam, ¿no? Entonces, en la generación siguiente ya me han dicho que mi madre había escrito algo, no lo sé, pero quien seguro que escribió era una hermana suya, Consuelo Gay, y yo publiqué, me gustaría haber traído, porque es una obra que reedité yo mismo. En casa encontré 8 poemas manuscritos suyos, y ella escribía en los años 20, y era muy joven entonces, y murió muy joven. Y tenía un talento extraordinario para la poesía, incluso un poema en francés que es maravilloso, ¿no? Y yo lo traduje al español y lo comenté los demás. Es decir, yo creo que tenía tanto más talento que mi hermano José Agustín, pero murió prematuramente por una tuberculosis de estas que había en la época, ¿no? Fulminantes y tal. Y luego, bueno, en la generación siguiente, pues ya los 3 hermanos, ¿no? O sea que la cosa, algo genético hay, yo creo. Algo genético hay por ahí. La pregunta obligada sería, sin duda, por los 3 hermanos. Sin embargo, usted en algunos de sus textos nos previene sobre la falta de veracidad de las palabras, ¿no? Y de lo difícil que es evocar los recuerdos, pues, Sí. porque son dolorosos, porque Bueno, y por otra parte porque el propio evocador los puede, o su subconsciente, le puede llevar a fantasear, digamos, literalmente, y recordar cosas que le son satisfactorias y tranquilizantes en cierto modo para él, ¿no? Esto puede suceder con mucha frecuencia. Yo, por ejemplo, no tengo ningún recuerdo de mi madre que murió el día en que yo cumplía 3 años, ¿no? Entonces aparece en algún sueño y con vestidos de época. Esto quiere decir que tiene una base real el sueño, que ya la recuerdo no como si viviese ahora, sino como en la época, ¿no? Ahora, hasta qué punto esto es exacto o no, en fin, son cosas que el subconsciente nos manda mucho. Precisamente es uno de los temas del ensayo que acabo de terminar, ¿no? Provocado por la relectura de mi propia obra, y he descubierto una cantidad de cosas de las que no era consciente al escribir, que me han dejado de piedra, como se dice vulgarmente. hace un momento ha hablado de una cuestión genética en la vocación por la literatura, pero también debe haber una cuestión de educación, de formación o de deformación. Bueno, en cierto modo, sí y no. Es decir, yo creo que ya naces con esto. Yo desde siempre pues me gustaba
incluso como por cosas de la guerra y todo esto aprendí a leer a los 5 años, es decir, antes no aprendí en 3 meses y tal. Pero entonces mi abuela me leía cosas, ¿no? Cosas de Shakespeare, de Cervantes y tal, ¿no? Y a mí me impresionaban mucho, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, no lo sé, pero quiero decir, la pregunta exactamente, ¿cómo era? La cuestión de la formación. Es claro. Si hay una formación que induce también a la escritura. Claro, entonces al margen de eso, de que ya me gustaba, estaba más o menos casi predestinado, digamos, ¿no? Tuve la suerte de que un tal Luis Goitisolo, que era mi padrino, un hermano de mi padre, yo me llamo Luis porque él era mi padrino, ¿no? Y pues era un lector enorme, sensacional. Me fue, como me regalaba por Reyes, ¿no? Y por mi santo, tal, cosas. Cuando empezó a regalarme libros, me guiaba muy bien, es decir, a una determinada pues me regalaba Sabatini o Salgari, cosas así, ¿no? Luego pasó a Stevenson, luego pasó a Conrad y luego ya cosas de Balzac y de, en fin, esto ya a los 12 años o una cosa así, ¿no? Y bueno, él contribuyó pues a una formación que es interesante, claro. Y luego yo por mi cuenta ya empecé a leer obras que él no conocía, por ejemplo, los novelistas norteamericanos de la llamada generación perdida, Scott Fitzgerald, Hemingway, Faulkner, todo esto ya lo leía en el colegio, con Herralde, que íbamos Jorge Herralde y yo íbamos a la misma clase prácticamente, ¿no? Es uno de mis amigos más antiguos. Nos pasamos novelas, El santuario de Faulkner y cosas así que nos excitaba mucho, ¿no? Llegamos a los 12 años y hay una etapa que no podemos negar, que sin duda marcó a su generación, el tema de la política, las simpatías políticas y el régimen en el que vivían. Claro, esto fue un poco posterior, pero vamos, a los 17 o 18 años ya. En aquella época la única oposición activa que había en España era el Partido Comunista. Entonces prácticamente todos mis amigos y yo pues, nos entramos en el Partido Comunista no porque fuésemos comunistas propiamente dicho, sino por su actividad antifranquista, ¿no? Los demás estaban esfumados, vamos, nacionalistas no hacían nada, de los diversos nacionalismos, los socialistas tampoco, no tenían, en fin, bueno. Lo que pasa es que en realidad sabíamos lo que pasaba pues, en el este, ¿no? Es decir, lo que había sido Stalin, las purgas de Stalin, las liquidaciones, habíamos leído El cero y el infinito, incluso hacíamos bromas sobre esto. Decíamos, mira, si algún día lleguemos al poder, tomamos el primer avión y nos vamos a París rápidamente, porque aquí corremos peligro seguramente, ¿no? En fin, y yo estuve pues, unos 2 años, como casi todo el mundo antes de a los 2 o 3 años lo dejaba correr ya, porque además también comprobamos que no era tan eficaz, que nunca iban a derribar a Franco, ¿no? Entonces no tenía ningún sentido. Aquí quisiera puntualizar algo, su paso por el estudio del derecho. Sí. ¿Cómo podía ser esa educación en el derecho? Pienso que totalmente positivista, para alguien que buscaba la libertad o algunas formas de la libertad. Bueno, yo instintivamente si me hubieran, que me lo habían planteado, elegir carrera, hubiera elegido arquitectura, que está bastante más de lo que parece relacionado con la literatura, o medicina, que también me atraía, ¿no? Y también no deja de estar relacionado. Pero en el caso de la arquitectura, sobre todo, yo no era bueno en matemáticas, entonces me parecía que iba a ser un problema. Y luego eran carreras muy largas. En cambio, Derecho, que era la que me interesaba menos, en cierto modo, tenía salidas para mí muy buenas, como puede ser diplomático. Entonces, como estaba leyendo muchas obras de Conrad, siempre me ha traído mucho viajar fuera de Europa, sobre todo, ¿no? América, Asia, África, etcétera, ¿no? Y pensaba que una forma podía ser pues, la carrera diplomática. También entonces era obligatoria la milicia universitaria
para los universitarios, y yo elegí aviación porque salías con el título de piloto, entonces pensaba en que también pues podía ser piloto como Saint-Exupéry y escribir novelas, ¿no? O marino. Me llegué a apuntar en la Academia de Marina Mercante, ¿no? Como Conrad, pensando en ser ya capitán. No pensaba en otras cosas. Pero bueno, Las afueras lo empecé a los 20 años, se publicó cuando tenía 23 y me dieron el premio, y a partir de entonces ya se me abrió otro camino, ¿no? Es decir, realmente fue providencial el éxito ya de la primera novela. Un aspecto de la escritura de Luis Goytisolo sin duda es el tema del erotismo. El erotismo no solo como tema de la literatura, sino como forma de la prosa. En alguna parte también usted dice que la pulsión sexual o la búsqueda sexual está relacionada muy con relacionada, la búsqueda creo yo, de la escritura. Sí. Es muy similar, es un impulso similar y que a veces se confunde, claro, sí, que van bastante ligados. Sí, empezando por Antagonía mismo, pues ya hay una fuerte presencia del sexo, ¿no? Antagonía, un libro que muchos conciben como una tetranovela, ¿no? Una novela de 4 novelas o de 4 partes, pero a mí me ha gustado siempre pensarla como una novela tetraédrica, ¿no? Como una novela de 4 caras. Es una novela, es una sola novela, y esto se ve perfectamente. Siempre ha gustado, ¿no? Pero cuando la gente lo ha leído como un todo, ha cambiado totalmente. Es decir, realmente es cuando se ha convertido en... Bueno, han aparecido críticas como en el suplemento literario hace un año aproximadamente del Time inglés, ¿no? Un tal Kerrigan, al que no conozco, pero le dedicó 2 páginas y media, de Cathedral, la titulaba, la catedral, ¿no? Y es una visión tan precisa que me encantó pensar que un crítico inglés actual, no sé qué edad puede tener, pero era capaz de captar también los elementos estructurales y de conjunto y los detalles al mismo tiempo, el conjunto y los detalles, ¿no? Realmente es una de las mejores críticas que se han hecho, y que lo haga un inglés al que no conozco y no sé si conoce el ambiente que describo y tal, ¿no? Esto, por ejemplo, que ahora la traduzcan al turco, también con el problema que tiene Turquía con este crecimiento del islamismo radical, ¿no? Esta deriva peligrosa. Que haya, en fin, gente que diga, no, pues esto lo publicamos aquí. Pues me encantó, francamente. Sí. El año pasado tuvimos oportunidad de leer Naturaleza de la novela. Sí. Un ensayo que es una revisión bastante perspicaz de la historia de la novela. Al final nos quedan ciertas dudas. Por ejemplo, ¿ya no hay futuro para la novela? No, bueno, para la novela tal como la hemos entendido, yo creo que no. Yo creo mucho en los hábitos sociales. Entonces, en el siglo XIX escribían novela, pues tanto hombres como mujeres, tenían tiempo libre, y se había creado una tradición ya en el XIX muy distinta a la novela anterior, ¿no? Y la gente leía, más las mujeres que los hombres, pues, se consideraba un poco al principio cosa de mujeres, ¿no? Y en el siglo XX hubo una revolución y cambió completamente, tanto en Norteamérica influyó mucho la llamada generación perdida, como en Europa, pues gente como Kafka, como Joyce, como Proust, ¿no? Le dieron un vuelco. Y esto me interesó mucho. Entonces, este giro en el que la arquitectura tiene una importancia especial, algunos elementos, el estilo, en fin, supuso un cambio muy fuerte. Y parecía, tanto es así que se convirtió en un género invasor. Entonces la poesía empezó a un serio declive, es decir, desde mediados del siglo XX la poesía fue mal. En novela no, es decir, ha habido cosas estupendas, ¿no? Y ahora no sé si los hábitos sociales han cambiado tanto que el que cierren librerías, como cierran cines,
En fin, es un mal síntoma, ¿no? Porque se puede seguir leyendo sobre cualquier base. Antes no existía la imprenta, no existía el papel, pero fíjate que la imprenta y el papel fueron decisivos para la propagación de la novela. Ahora la gente se habitúa más bien a historias muy breves, intercambian cuentos cortos, ocurrencias, cosas así. Y tal vez a partir de ahí, siempre por el móvil o por ordenador, ¿no? En las redes, ¿no? Y tal vez a partir de ahí salga una modificación del género nueva y que puede tener calidad, no digo que no. Y también eso no significa que se vaya a dejar de leer la novela, de la misma forma que leemos a tantos otros, ¿no? Es decir, Cervantes sobre todo, que realmente es de una actualidad. Es decir, todo el humor inglés tiene su origen en el Quijote, todo. Hay gente, es curioso, en España que no lo entienden, se lo toman en serio, como un guerrero, una especie así. No se dan cuenta de lo que es, ¿no? Yo lo interpreto como una proyección, tal vez inconsciente, de sí mismo, el Quijote. Porque fíjate, por ejemplo, hay un episodio al final en Barcelona, cuando está en su estancia, en Barcelona, que le llevan, aparecen unas galeras moriscas, entonces salen galeras españolas a su encuentro, porque son de piratas más bien, ¿no? Entonces hay una batalla y una pequeña Lepanto, y el comandante ha invitado a Don Quijote a subir. Don Quijote se queda aterrorizado por lo que es aquello. Entonces, claro, es un pequeño Lepanto donde Cervantes perdió el brazo. Luego estuvo en los baños de Argel, luego en España le metieron en la cárcel varias veces por diversos motivos, que si sus hermanas eran prostitutas, que si él había estafado no sé qué, cosas que sin duda no eran falsas y en fin, triquiñuelas, ¿no? Y él siempre lo encajaba con humorismo, y un poco el Quijote es esto, es decir, es el caballero que lo tiene todo, batacazos, ¿no? Bueno, pues sí. Nos da mucho gusto escucharle y leerle, sobre todo, sí. Y agradecemos su tiempo, no queremos abusar porque sabemos que la agenda está todavía apretada, sin embargo quisimos tener la oportunidad de llevarle a nuestros escuchas estos minutos con Luis. Ha sido un placer, cuando las preguntas son inteligentes, es siempre un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias antes que todo, maestro don Luis Goytisolo, por este tiempo para la entrevista. No faltaría más, para mí literalmente una satisfacción, hablar con gente entendida en la literatura. Vamos a tratar de platicar sobre su obra, sobre ensayos y sobre novelas. Sí. Quisiera abrir esta conversación con una pregunta que usted plantea aquí mismo respecto a la vocación de unos frailes para dar clases a unos adolescentes. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué le lleva a Luis Goytisolo a emprender la escritura? ¿Qué le lleva a convertirse en escritor? Es un ataque al cardíaco súbito, ¿no? Entonces lo describe su muerte como un novelista. Me quedé de piedra, ¿no? Se ve que pronunció Dios en vasco, que no sé qué palabra es exactamente, y caiga fulminado, entonces lo explica con dramatismos que me llamó la atención. Entonces, y un hijo suyo tradujo a Omar Khayyam, la poesía de Omar Khayyam, ¿no? Entonces, en la generación siguiente ya me han dicho que mi madre había escrito algo, no lo sé, pero quien seguro que escribió era una hermana suya, Consuelo Gay, y yo publiqué, me gustaría haber traído, porque supongo que habrá algo genético en esto, como en tantas cosas. Tengo una tatarabuela, María de Mendoza, que escribía novelas en el siglo XIX, era de Málaga, y luego su hijo era un notario que era al mismo tiempo casi un novelista.
Por casa estaba una especie como de inventario que hizo sobre los bienes y sobre la muerte de mi bisabuelo Goitisolo, que era indiano, había vuelto de Cuba, mi abuelo había nacido en Cuba, etc. Y murió en Barcelona. Es una obra que reedité yo mismo. En casa encontré 8 poemas manuscritos suyos. Y ella escribía en los años 20, que era muy joven entonces. Y murió muy joven. Y tenía un talento extraordinario para la poesía. Incluso un poema en francés que es maravilloso, ¿no? Y yo lo traduje al español y lo comenté los demás. Es decir, yo creo que tenía tanto más talento que mi hermano José Agustín, pero murió prematuramente por una tuberculosis de SARS que había en la época, ¿no? Fulminantes y tal. Y luego, bueno, en la generación siguiente, pues ya los 3 hermanos, ¿no? O sea que la cosa, algo genético hay, yo creo. Algo genético hay por ahí. La pregunta obligada